Si te interesa participar en directo de nuestros videochats, donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats, donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Pues mira, hay una pregunta de Eva María Fernández que tiene relación a la respuesta que acabas de darnos, y es esta. Dice, mira, fíjate, una persona súper manipuladora, súper manipulada, más bien yo diría que súper manipuladora, yo creo, Eva María, puede hacer creer a una persona muy vulnerable que ha vivido sucesos muy traumáticos por parte de una tercera sin ser cierto y desarrollar trauma por, y lo pone aquí en una segunda pregunta, trauma como si lo hubiera vivido real. Bueno, las personas manipuladoras pueden crear y pueden favorecer el recuerdo de cosas que no ocurrieron basándose en ese potencial manipulador. Cosas que no ocurrieron nunca pueden llegar a ser, por vía de la sugestión, creadas en la mente de una persona manipulada que termine pensando que esas cosas existieron. Hay numerosos experimentos en psicología de cómo se pueden crear falsas memorias. Muy especialmente os recomiendo, los que lo queráis visitar, el trabajo de Nicholas Spanos, un famoso investigador norteamericano ya desaparecido, que investigó este tema y que puede ser interesante para aquellos que lo requieran visitar ese trabajo. Nicholas Spanos desarrolló la prueba o la comprobación de cómo se podían crear esas falsas memorias traumáticas o no a base de procesos de inducción y de sugestión. Por eso digo, he dicho hace un momento, que la praxis psicoterapéutica en la recuperación de memorias traumáticas debe ser muy específicamente enfocada por profesionales acreditados. Y yo mismo he tenido experiencias de personas que habían pasado por esas malas praxis y se les habían hecho creer que ciertos sucesos o acontecimientos habían ocurrido cuando en la realidad no había tal, y esto les había creado problemas añadidos en sus vidas. Por otro lado, hay que recordar que los sucesos traumáticos olvidados, sepultados por la amnesia traumática, también pueden existir y ser de alguna manera olvidados. El hecho de que puedan producirse la creación de falsas memorias no significa que todas las memorias recuperadas de origen traumático puedan ser falsas. Por eso digo que es necesario, es imprescindible acudir a los profesionales que tengan experiencia acreditada y que se evite este fenómeno de la mala praxis, que puede, como pregunta Eva María, pues proceder también de no un proceso terapéutico mal llevado, sino de un proceso de manipulación por el cual alguien del entorno de la persona le ha ido convenciendo, le ha ido creando esa falsa memoria por un proceso de pura sugestión que se apoya en la sugestionabilidad, por un lado, de todas las personas, que la tenemos, personas normales, y también en el potencial manipulador de ciertas personas que tienen esa capacidad de inducir ese trance hipnótico en los demás. Es decir, a alguien que sabe lo que hace, a alguien al que le interesa crear esas falsas memorias o incluso esos falsos recuerdos. Es normal, dice Dianita, que cuanto más se entiende lo que fue el abuso de la familia Cero y del psicópata, más sienta dolor y depresión. Bueno, inicialmente, cuanto más entiendes y más recuerdas de una familia disfuncional, más duele, porque ese dolor o esa tristeza no han aparecido de la nada, estaban ahí.
no son novedades, no son cosas que se producen a resultas del conocimiento, la información, sino que la información, el conocimiento que has podido obtener a base pues de leer un libro como Familia Cero o de ver algunos de los vídeos del canal en los que explicamos la existencia de estos vínculos traumáticos, lo que hace es conectarte por fin con ese yacimiento de tristeza, con ese yacimiento de dolor, que ya sabéis es el último reducto del trauma relacional, del trauma de traición, y que es, como ya sabéis, el objetivo terapéutico de toda la psicoterapia cero. El trauma cero, el trauma creado por los traumas relacionales de traición, especialmente los que proceden de las familias disfuncionales, de los que tenéis padres, madres psicópatas, familiares psicópatas, narcisistas, es un dolor inconmensurable, porque reporta a una relación de confianza, que es la relación con la figura de apego, que se materializó no en cuidado, amor, aceptación incondicional, sino en un implacable proceso de devastación, de victimización, de hipercrítica, de ataques injustos, de maltrato, de hostigamiento, de coacciones, de amenazas o simplemente de un abandono técnico emocional que habéis vivido a manos de personas que os deberían haber cuidado. Cuanto más entiendes, cuanto más integras esa información, cuanto más profundizas, más te acercas a eso último que está ahí latente en ti, que debe ser desensibilizado y reprocesado, que es ese inmenso yacimiento, profundo yacimiento de tristeza, de dolor, de duelo por aquello que no tuviste y debiste tener, por aquellas cosas que ocurrieron lamentablemente y no debieron ocurrir, y muy especialmente por aquellas cosas que, debiendo haber ocurrido, buenas cosas, no ocurrieron nunca. Esa profundización en el duelo, en la tristeza, el permitirse llorar, el permitirse dolerse por aquello que ocurrió, desgraciadamente, o por aquello que no ocurrió y debió ocurrir, y desgraciadamente nunca ocurrió, es la clave para salir adelante de este trauma relacional, del trauma de traición, del trauma cero. Cuantos lo habéis hecho, habéis comprobado que inicialmente el dolor es muy grande, parece insoportable, parece que el mundo se viene abajo, parece que no hay un futuro, parece que no vais a superarlo, pero con la ayuda psicoterapéutica de las técnicas de desensibilización vais enfrentando gradualmente ese dolor y vais saliendo adelante de algo que, aunque fue real, fue cierto, algo que, aunque es terriblemente doloroso, finalmente podéis mirar de frente, finalmente podéis contemplar realmente, sin tener que invertir energía en reprimirlo, en sortearlo, en no pensar en ello, o en vivir en los mundos de Yuppie, en mundos disociativos, alternativos, para no tener que enfrentar la realidad cruda y dura que tenéis delante. Desde ese momento, las figuras que fueron vuestros progenitores, vuestros abusadores, quedan en su lugar como lo que fueron, como victimarios, y vosotros quedáis rehabilitados como víctimas inocentes, de tal manera que podéis elaborar una vida de libertad cero, libertad integral, desde la que poder, comprendiendo vuestra inocencia técnica, dejando de defenderos, dejando de invertir tiempo, energía, una vida entera, poder dedicar esa energía, ese dinamismo psíquico a convertiros en vuestra mejor versión. A partir de la elaboración de ese duelo, de esa tristeza por fin vivida, por aquellos progenitores que no tuvisteis o que no estuvieron a la altura, o que fallaron o que fueron directamente hipertóxicos, por fin podéis vivir una vida que no esté hipotecada por el trauma. Por fin podéis elegir libremente, liberados de esos guiones tóxicos de vida, de esa culpabilidad interna, de esa vergüenza tóxica que os ha llevado a percibiros con los ojos de vuestros abusadores, de vuestros progenitores tóxicos, y que os ha convencido de que teníais una tara o que erais de una determinada manera. Ese trauma os ha convencido de que no merecíais buenas cosas,
esa internalización de la culpa y la vergüenza ha hecho que os atribuyáis rasgos, disposiciones, cosas que habéis integrado en vuestro concepto de sí mismo, de uno mismo, y que os están hipotecando, os están lastrando hacia abajo y de las que debéis liberaros ya, cuanto antes. El problema más habitual de la víctima de amor cero es la disonancia cognitiva, la incapacidad de creer lo que está pasando, o las dudas que atenazan a la víctima respecto a si será o no será psicópata, narcisista o medio pensionista. Lo importante es conocer con una herramienta concreta que te lleva pocos minutos si estás en ese caso del amor cero o no, o estás en otro tipo de problema que puede existir en una pareja. Si quieres salir de dudas, ponemos a tu disposición en nuestra web el test cero, un test muy breve que se contesta en menos de 2 minutos y que te va a dar las 12 dimensiones del comportamiento psicopático y narcisista que un ser humano puede desarrollar. Con ese test, cuyo vínculo tienes aquí, vas a poder conocer en pocos días y salir de dudas respecto a tu relación si estás en una de estas situaciones y quizás tienes que tomar ciertas medidas de prevención o precaución.